Hola, hola, y hoy es martes de familia. Vamos a hablar. El niño y la niña dicen, estoy aburrido, y la mamá dice, ¿qué? No. ¿Será? ¿Será que así nos ponemos cuando el niño y la niña se aburren? ¿Por qué? Martes de familia, miércoles de conciencia y transformación y jueves de salud integral. Bienvenida, bienvenido y bienvenida mujer especialmente porque este espacio es para ti. Mujer emprendedora, mujer trabajadora, mujer que desde tu hogar realizas las tareas que te asignas, ya sea por un trabajo que te tiene en casa o por las actividades del hogar. ¿Por qué para la mujer? Porque realmente la mujer es la que generalmente, ¿verdad? No vamos a decir que siempre, pero sí, generalmente estamos pendientes de los hijos, estamos pendientes de los sobrinos, de los nietos. En mi caso yo tengo a mi nieto en mi casa, tengo a mi hija, laboro en mi casa, pero también hago actividades del hogar. Entonces, además de eso, estos live, ¿verdad? Doy talleres. Las mujeres estamos en muchas actividades. Entonces, este espacio para ti, mujer, es un espacio donde podés encontrar información para mantenerte en bienestar y plenitud. Entonces, hoy es martes de familia. Ya hablamos en un martes pasado sobre la forma en que el juego es una herramienta de aprendizaje poderosa. También hablamos otro de los martes sobre cómo el juego es una herramienta terapéutica poderosa para los niños. Estamos empezando con los niños, pero vamos a hablar de todos los aspectos de la familia. Y hoy vamos a hablar de ese tema que es interesante porque me dejó pensando un día esto que escuché. No voy a ir a esa actividad, dijo el niño, porque me aburro. Y dije yo, ya los niños no se aburren. En estos tiempos los niños no se aburren. Y te pregunto a ti que te estás conectando y a ti que me vas a ver en diferido, ¿qué será lo correcto? ¿Aburrirse o no aburrirse? Nos tenemos que preocupar las mamás y los papás de que los niños se aburran. Y si el niño o la niña dice, me aburrí, estoy aburrida, no sé qué hacer, ¿tengo que correr a buscarle qué hacer? Pregunto. ¿Qué piensan? ¿Qué pensás vos que me estás viendo y vos que me vas a ver después? ¿Qué pensás sobre el aburrimiento? Entonces el tema de hoy es ese. El niño y la niña dice, estoy aburrido. Y la mamá dice, ¿qué? No. Bueno, ¿debo de evitar que la niña o el niño se aburran? Esa es la pregunta de hoy. La pregunta de reflexión. Y lo interesante, ya entrando al tema, lo interesante de esto es que depende del contexto, yo puedo evaluar cuando el aburrimiento puede ser un arma poderosa o puede ser algo preocupante. Por ejemplo, en la escuela. Si el niño permanentemente se siente aburrido en la escuela, es importante revisar qué es lo que pasa. ¿Qué hay detrás de que el niño o la niña se aburra? Una clase aburrida, una clase poco dinámica, de poca interacción, de mucha teoría, y que el niño tiene que estar sentado escuchando y escuchando. Y nosotros sabemos que hay un tiempo moderado donde incluso los adultos podemos llegar a aburrirnos de solamente escuchar, de no interactuar, más si el tema es complejo, ¿verdad? Entonces, en la escuela puede ser contraproducente, porque en la escuela nos llevaría ¿a qué? A una dificultad para aprender. Y ahí sí yo tendría que preocuparme.
que la niña o el niño digan siempre estoy aburrido en la escuela. Aparte de eso, que el aburrimiento lo lleva a una desconexión de su entorno, del profesor y de lo que está aprendiendo. Entonces sí, ahí pues nosotros tenemos que ver qué es lo que hay detrás para solucionarlo. Después de eso se distrae y obviamente no logra aprender, porque su mente va a divagar. En el aburrimiento hay un momento de una sensación como de cansancio, como de fastidio y como de no me interesa esto. Entonces en la escuela sí es importante ponerle atención. Pero en los otros espacios, ¿qué podría pasar? Ahí vamos a hablar en el hogar, por ejemplo. ¿Qué pasa si un niño o una niña me dice estoy aburrida? No sé qué hacer. Ese momento de transición que decimos que es como de fastidio, como de cansancio, puede ser si nosotros dejamos que el niño o la niña encuentren en qué ocuparlo ese tiempo, puede ser maravilloso. Porque se puede volver en un proceso creativo espectacular. ¿Y de qué manera? Dejando que su imaginación vuele, a que pueda crear un invento, a que pueda crear una forma de jugar, a imaginarse. Por ejemplo, estas películas de fantasía nacen de eso, de permitir que nazca la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Que me lleva a crear, me lleva a innovar. Y aquí voy a poner un ejemplo de mi hija Antonella. Cuando ella hay momentos, yo cuando la oigo callada, yo me voy a asomar qué está haciendo, porque ella tiene sus espacios. Pero de repente la veo que está ordenando. A ella le encantan los juegos tiene su batidora, tiene su tostadora, su microondas, todo de juguete, ¿verdad? Sus juegos de comida rápida, de cocinita. Y entonces ella ordena todo, y está calladita ordenando todo. Ella está creando un mundo en ese momento. Y yo me quedo maravillada porque ella está hablando sola y está ordenando todo a su manera. Y después me llega a traer y me dice, a jugar el té. A jugar el té. Entonces, ella primero preparó todas las condiciones. Y entonces, yo creo que ya si no lo he subido, se lo voy a subir hoy el video jugando el té. Entonces, ella me dice que vamos a un supermercado, que vamos a comprar las cosas, porque va a cocinar. Y tiene una caja registradora y entonces todo el juego que se recrea alrededor de eso es súper interesante, porque entonces ella anota y me dice que qué quiero comer y entonces yo ya le digo, yo quiero un café, quiero un croissant y quiero unas papitas y quiero una hamburguesa y ella va. Y después me empieza a preparar todo y me empieza a dar en los platos y en las tazas todo lo que preparó. Ella en su mente está jugando perfectamente y lo vive como que está en el lugar y ella es la persona. Y después le digo, ¿cuánto te voy a pagar? Y en la registradora hace que suma y me dice, y trae su tarjetita a la registradora. Qué maravilloso la creatividad cuando no hay nada más que nos absorba. O mi nieto, cuando está aburrido, ahí lo vimos en el patio de mi mamá, con un palo. Que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahí anda y corre para un lado y el palo para acá. Y no sé qué. Y espérate, como que anda con varios amigos. Entonces, qué interesante cómo podemos superar también ese sentimiento que podemos sentir en algún momento de soledad con nuestra imaginación, pero a través del aburrimiento. Qué poderoso puede ser el aburrimiento para crear esos espacios
de imaginación y de innovación. Es interesante. Pero si nos preocupamos porque se aburrió, ¿y con qué lo distraemos? Anda a ver televisión, toma el celular, no, hace esto. No, el niño tiene que tener esos espacios de silencio, de introspección, de imaginación y de creatividad. Son sumamente importantes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, los adultos, no queremos que el niño se aburra, lo sobreestimulamos y ahora tenemos de sobra estimulación, ¿verdad? Por todas partes. Y no estamos en contra de los juegos ni del internet. No, es el uso. Entonces, lo sobreestimulamos. ¿Qué pasa cuando sobreestimulamos a un niño? Se vuelve un niño ansioso, en cierta forma, porque no puede estar quieto. Necesita ese estímulo. Primero. Segundo, se puede volver un niño que después va a ser un adulto impaciente porque no sabe esperar. Porque en la sobreestimulación va una cosa sobre otra, una cosa sobre otra. No hay momentos de silencio, no hay momentos de calma, no hay momentos de introspección, no hay momentos de tranquilidad. Y también esa impaciencia se puede volver frustración. Porque los niños ahora, y digo ahora, y no quiero decir todos los niños, pero muchos niños tienen explosiones a nivel de emoción, de enojo, de descontrol, de desborde. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a esperar. No saben esperar. No toleran el silencio. No toleran los límites. Y me gustaría saber si te está pareciendo el tema, qué pensás sobre lo que te estoy diciendo, si estás de acuerdo, si pensás que no es así y es válido, si conoces niños así. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto que estoy hablando? Ya me pusieron corazoncitos, que eso significa que gusta, ¿verdad? Pero a mí me gusta que me pregunten, me gusta que me digan que sí les ha pasado. Me encanta cuando interactúan conmigo sobre el tema, porque es importante, es muy importante el hecho para mí de saber que esto que te estoy transmitiendo está siendo importante para vos. Así que te agradecería un comentario, una pregunta, igual, los que me van a ver después, igual, ¿verdad? Entonces, para las que se están uniendo, estamos hablando de la importancia del aburrimiento en los niños. Y les pongo otro ejemplo. ¿Han visto a los bebés que llega un momento en que los bebés están calladitos y uno los ve que están jugando con sus manos? Y juegan con sus manos. Y uno los mira ahí jugando con sus manos o con sus pies. Pero uno le quiere poner el móvil con ruido que dé vuelta. ¿Verdad? Entonces, pero ese momento es tan importante que está solo con él mismo, está disfrutando de su cuerpo, está descubriendo a través de sus movimientos de su cuerpo, está en silencio, sin una estimulación externa, está en aprendizaje, está en concentración, está en tranquilidad. Entonces vuelvo a repetir porque se nos han unido más personas, bienvenidas, que es importante identificar el aburrimiento. Dependiendo si es en la escuela, hay que revisar qué pasa, porque si nos desconecta del aprendizaje, si te distrae,
Si hay algo que no te está estimulando y obviamente no vas a aprender. Pero si es en el hogar y si es en otros espacios, el aburrimiento es maravilloso porque desarrolla la creatividad, desarrolla la innovación, desarrolla el hecho de crear silencio, de crear reflexión en el niño, de crear un ambiente donde se pueda sentir en un espacio de fantasía seguro, pero además propio, sin necesidad de ruido, en tranquilidad, sin necesidad de tener... Hay niños que no pueden estar en silencio, se ponen nerviosos. Hay niños que no pueden estar quietos en una silla, se ponen nerviosos. Entonces, sí, el aburrimiento es una emoción sumamente importante para que el niño conecte con él mismo, para que el niño entre en un estado de tranquilidad, en un estado de paz, disfrute la soledad, empiece a crear, a innovar con lo que tiene a su alrededor. Y aquí lo vamos a unir con el juego que hablábamos las 2 semanas anteriores, tanto como herramienta terapéutica como herramienta de aprendizaje. El hecho de que antes nosotros jugábamos con la tierra y hacíamos tortitas de carne y agua en tacitas y jugábamos el té, no había muchas cosas y nos la pasábamos bien. Pero si sobreestimulamos al niño, no hay creatividad, no hay innovación. Le estamos dando todo hecho. Y además no queremos que se frustren. Y nosotros sabemos, los terapeutas, que la frustración es sumamente importante para que el niño busque respuestas de afrontamiento a las diferentes situaciones que le pueden provocar frustración. No todo se lo tenemos que resolver nosotros. Y eso pasa con el aburrimiento. Qué bien que está aburrido. Va a empezar a crear, va a empezar a buscar opciones diferentes. Va a empezar a usar su imaginación. Y que con lo que tenga va a innovar. Y va a aprender a que el silencio es bueno. Va a aprender que la frustración lo puede llevar a obtener herramientas de afrontamiento. Va a aprender a saber esperar. Va a aprender a no explotar con enojo y con ira porque no tiene lo que quiere en el momento que lo quiere. Entonces, miren qué importante que es. Y como les decía, que tenemos los martes de familia, los miércoles de conciencia y transformación. Mañana vamos a hablar de las mamás, si se permiten aburrirse. Y por mi experiencia en la clínica les podría decir que no muchas se permiten aburrirse. Y el jueves, que es jueves de salud integral, vamos a hablar de los riesgos de no permitirte aburrirte y descansar. Para que estos 3 días sean sobre la misma información. Y me gustaría saber qué pensás, como te decía, si tenés un comentario, si tenés una pregunta sobre esto que estamos hablando, sobre el aburrimiento. Porque oímos aburrimiento y pensamos que es negativo. Oímos aburrimiento y nos genera preocupación. Escuchamos aburrimiento y es una alerta para la mamá y para el papá o para la familia, cuando es sumamente importante que el niño se aburra, más en estos tiempos. ¿Y cómo podemos gestionar el aburrimiento en los niños? ¿De qué manera? Podemos invitarlo a que busque cosas que le generen curiosidad. Vamos a investigar sobre un tema, va a investigar. ¿Y qué significa tal cosa? Va a investigarlo. Investíguelo y me cuenta qué aprendió.
Estamos invitándolo a que sea curioso, que no se le dé todo hecho, que sea curioso y que además aprenda. Gestionamos su curiosidad, su creatividad, como ya lo hablamos. Gestionamos su innovación. Bueno, el juguete se rompió y ahora ¿en qué se puede convertir? ¿Cómo podemos jugar? ¿De qué manera? ¿De qué otra forma se puede utilizar este juguete? Y viene la innovación. Que la innovación es lo que ha salvado muchas veces al ser humano en situaciones de crisis. Cuando no tiene lo que conoce por hecho, busca cómo innovarlo de otra manera. Y la innovación es una herramienta para el adulto en las empresas. En constante creatividad e innovación, dicen las empresas. Porque así es. Y vamos a ver, aquí dice doña Fátima, me imagino que el aburrimiento debe ser momentáneo. Si un niño o una niña permanente está aburrido, ¿es disfuncional? Muy buena pregunta, exactamente de eso hablábamos al comienzo. Depende de dónde y qué es lo que lo aburre. Si está en la escuela y está permanentemente aburrido, hay que revisar qué es lo que está pasando, porque entonces obviamente va a tener dificultades de aprendizaje. Y yo no diría que es disfuncional. Yo diría que el aburrimiento habría que analizarlo si es aburrimiento o es necesidad de estar ocupado, de estar con un aparato, o de estar viendo televisión, o de estar haciendo algo. El aburrimiento es necesario. No creo que haya un niño o una niña que viva permanentemente aburrido. Habría que revisar su entorno, habría que revisar la dinámica familiar, habría que revisar en la escuela para poder ver qué es lo que está pasando. Yo me refiero a esos momentos en que no hay, o dicen, no va a ir a esa actividad porque se aburre. Qué bueno que se aburra. Y este tema a mí me llama la atención porque es que mi hijo me dijo, no lo, ¿querés ir? No, le dijo él porque me aburro, ¿verdad? Iba no sé a dónde. Y entonces yo le dije, no lo llevaste porque se aburre. Sí, es que se aburre. Pero qué interesante hubiera sido que se pusieran a conversar. Por ejemplo. ¿Por qué tenemos que estar siempre ocupados? Y qué bonito hubiera sido que ese tiempo de espera en ese lugar hubiera servido para una conversación entre papá e hijo. Y estoy segura que no se hubieran aburrido. ¿Me explico? ¿Me dicen por favor si me explico? Otra de las cosas es que también cuando nosotros permitimos que el niño entre en ese espacio de no ocupación, de no ruido, de no estar agitado con una actividad específica y diga me aburro porque está acostumbrado a estar excitado siempre por todos los estímulos que tenemos alrededor ahora. Entonces, ¿qué pasa? Viene el pensamiento reflexivo. Me veo, me siento. Y vienen esas preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Quién soy yo? Hubo una generación en que se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Por qué la importancia de mi vida? ¿Qué es lo que más me gusta? Cuando los niños les preguntamos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y hay niños que dicen, no sé. Pero qué interesante es cuando te dicen, yo quisiera, un ejemplo, ¿verdad? Ser doctor. O bueno, les voy a comentar de una compañera que trabajó conmigo,
que decía, dice que le dijo la niña, porque pues ella vive muy estresada en su trabajo, que es muy demandante, y entonces la niña le dijo, vive pendiente de ella, que si está enojada, ¿verdad? Seguramente por la cara de la mamá, y que siempre está ocupada con el teléfono, la computadora, que la llaman, que le escriben, que... Y la niña le dice, yo quiero estar con vos y yo quiero... Entonces le dijo, yo voy a ser doctora, pero no le voy a trabajar a nadie, no voy a tener jefes ni líderes, voy a tener mi clínica y yo voy a emplear a otras personas y las voy a tratar bien. Y es una niña de 8 años. Hay un pensamiento reflexivo, hay un pensamiento de lo que quiere, porque se ha permitido observar, se ha permitido escucharse y decir, veo esto en mi mamá y no me gusta y yo no lo quiero vivir, yo quiero vivir diferente. Eso hace el permitirnos tener espacios de silencio que les podemos llamar aburrimiento, pero son espacios de silencio, son espacios de estar conmigo misma, de reflexión, de análisis y de aprendizaje. Miren qué interesante. Pero ustedes creen que el niño sobreestimulado, que vive en hiperactividad por los estímulos externos, que no le permitimos que se asiente y esté en esos momentos de silencio, ¿creemos que puede llegar a esta reflexión, a esta conclusión? Pregunto. Porque yo mucho hablo de Antonella, ¿verdad? Y Antonella a veces está en su chino y yo me asomo y la veo y está meciéndose. Si uno dice, no está haciendo nada, sí está haciendo. Está con ella, está disfrutando, está relajada, está tranquila. O cuando no quiere que nadie se le acerque, está en su casa de campaña con todos sus juguetes, vistiendo las muñecas y hablando sola. Es perfecto ese momento, como cuando hablaba del bebé, viéndose sus manos y sus pies. Esos momentos son perfectos, porque son para eso. Y eso va a hacer que sea un adolescente que también tenga esos momentos de silencio, de reflexión, de fantasía, de creatividad, para que también sea un adulto que se lo pueda permitir. Porque también en la clínica he visto adultos que les pregunté, ¿qué jugabas? Y dicen que nunca jugaron. Es que siempre trabajé. Es que yo no sé jugar. Es que no sé qué me gusta. Adultos que dicen, no sé qué me gusta. Hago lo que tengo que hacer. Y eso viene de la niñez. Por eso hablo mucho de la niñez. Y dice doña Fátima, dice, he identificado muchos niños y niñas con depresión. Exactamente. Y gracias, porque a eso quería llegar. Eso no es aburrimiento, eso ya es otra cosa. Y por eso hablaba del entorno familiar, hablaba del entorno donde estudia, hablaba de la educación y qué otros factores pueden estar interviniendo. Pero aquí no estamos ya hablando de aburrimiento, ya estamos hablando de tristeza profunda y que habría que revisar las causas de por qué. Porque sí, los niños se deprimen. Muchas personas no creen, pero los niños sí se deprimen. Entonces, como les decía, ¿cómo gestionarlo? Invitándolo a la curiosidad, invitándolo a que se conecte con él, invitándolo a reflexionar, invitándolo a investigar, a crear, a ser creativo, a innovar. Son herramientas poderosas para ese adolescente y ese adulto que va a ser. Bueno, ese es el tema de hoy. Mañana vamos a hablar sobre la mujer. Mujer, ¿será que te permitís aburrirte y descansar?
Mañana miércoles de conciencia y transformación. Y jueves, ¿cuáles serían los riesgos de no permitirte aburrirte y descansar? Así que muchísimas gracias a las personas que se conectaron. No sé si tienen alguna pregunta, si me mandan corazones, a ver si les gustó el tema y los que me van a ver después, ¿verdad? Les agradecería también sus preguntas y comentarios. Ese es el tema de hoy. Mañana nos vemos a la misma hora, 2 de la tarde, hora Centroamérica. Muchísimas gracias. Ahí vienen los corazones. Soy Marisol Selva, terapeuta y mentora de sanación. Gracias. Nos vemos.